Vamos a comenzar la clase. Bienvenidos nuevamente al curso de histología. Esta vez va a ser un poco más rápido. Vamos a comenzar la primera clase con la parte de cardiovascular, luego vamos a seguir con respiratorio, vamos a seguir luego con digestivo y vamos a acabar con renal. La segunda clase, que va a ser dentro de un mes, va a incluir todo el resto, que va a ser mucho más. Entonces vamos a ver cómo nos va con este programa. Vamos a comenzar con generalidades. Ustedes eso ya lo saben, para qué sirve el sistema circulatorio, eso es obvio. Silencio, por favor. Y los componentes del sistema circulatorio son el sistema cardiovascular y el sistema vascular linfático. Vamos a verlos por separado. Vamos a comenzar con arterias, venas, capilares y luego vamos a ver corazón. Y luego vamos a acabar con el sistema vascular linfático, capilares, vasos y conductos. Recordarán ustedes de esta imagen, donde tenemos que el conducto torácico drena casi todo, excepto este lado derecho, a donde va el conducto linfático derecho. En general, la histología de un vaso corresponde con tres túnicas: túnica íntima, media y adventicia. En la íntima tenemos el endotelio, debajo algo escaso tejido conjuntival, y puede haber una lámina elástica interna dependiendo del vaso. La túnica media es variable también, depende de la cantidad de músculo liso, que es mayor en las arterias proporcionalmente, y puede tener una lámina elástica externa. Y la adventicia, donde hay tejido conjuntivo denso con colágeno tipo 1, puede haber fibras elásticas también. En las venas hay músculo longitudinal, las venas grandes, y la presencia de vasa vasorum en los vasos grandes. En este esquema vemos las tres túnicas: la túnica íntima, la media y la adventicia. Vamos a comenzar entonces a ver los vasos sanguíneos. Con referencia al lecho capilar, observamos que de una arteriola proviene una metaarteriola que regula más o menos el flujo hacia el lecho capilar, y de ahí pasa hacia las vénulas postcapilares y luego a vénulas mayores. Por ejemplo, acá lo vemos más claro, la arteriola. La metaarteriola, aquí hay un esfínter que controla el flujo hacia los capilares, y luego esos capilares se van a juntar a esta vía de paso principal que llega a derivar hacia una vénula. En este lado también vemos lo mismo, pero además han agregado los linfáticos. Se acordarán ustedes de los problemas que habían con el edema, cuando habían obstrucciones. Este es lo que se ve en la histología, es lo que hemos visto en esquema, pero histológicamente. Entonces los capilares básicamente están constituidos por células endoteliales. Estas pueden protruir un poco en el lumen, aunque lo protruyen menos en los capilares linfáticos. Esa es una ayuda diagnóstica. Además, en la microscopía electrónica vemos muchas vesículas pinocitóticas que tienen que ver con su función. Aquí vemos en una microscopía electrónica cómo se están formando vesículas pinocitóticas, muchas vacuolas acá, que tiene que ver con la función de este vaso. En este caso es un capilar continuo. Ahora, las células endoteliales, aunque son simples, tienen muchas funciones. Por ejemplo, son la fuente de enzima convertidora de angiotensina, y también inactivan ciertas sustancias como bradykinin, serotonina, prostaglandinas, norepinefrina y trombina. Bueno, eso ya lo da en el fisio, tiene que ver con los lípidos también.
La prevención de trombos, muy importante, con la prostacyclina. Participa, por supuesto, en el transporte capilar y en la angiogénesis, que es muy importante en el caso de reparación de heridas y en el caso de neoplasias. Los pericitos son células que están presentes también en los capilares. También se les llama células adventiciales y son células madre mesenquimales. Cuando hay daño a un vaso, esta es la fuente de origen de nuevos vasos y otras células del tejido conjuntivo. Normalmente tienen cierta función contráctil cuando el vaso no está dañado, o sea que también regulan algo del flujo. Y en este esquema podemos ver también que estas células pericíticas pueden dar origen a tejido adiposo. Los capilares pueden ser de tres tipos: continuos, fenestrados y sinusoides. Los capilares continuos son los más frecuentes. Se basan en que su medio de cambio es regulado. Es mucho mayor control en estos capilares continuos. Y lo encontramos, por ejemplo, en tejidos como el sistema nervioso o en el músculo, en las glándulas, algunas glándulas exocrinas. Aquí vemos tejido nervioso y músculo. Observen ustedes que en estos dos tejidos no necesitamos exceso de volumen en el tejido extracelular, lo cual provocaría grandes problemas, como ustedes saben. El segundo tipo de capilar es el capilar fenestrado. Como ven acá en el esquema, hay fenestras que permiten un pasaje mayor de sustancias de mayor tamaño. Sin embargo, estos son de dos tipos: los capilares fenestrados con diafragma, que está hecho de paransulfato y proteoglucanos, y los que no tienen diafragma, que son los capilares de glomérulo, que vamos a revisar después. Acá precisamente tenemos un ejemplo de, aquí está la célula endotelial y hay fenestras pero no hay diafragma. Esto será un capilar glomerular. Aquí vemos las fenestras en un scanning. Finalmente tenemos los capilares sinusoides o discontinuos, que permiten el pasaje incluso de células y de macromoléculas sin problema. El lumen es mayor, es tortuoso y puede estar asociado a macrófagos también. Están presentes en el hígado del vaso y la médula ósea. Entonces, ¿cómo es que se pasan los vasos, las sustancias a través de los capilares? Tenemos que a través de fenestras, a través de las mismas células endoteliales, a través de hendiduras entre las células y como diapedesis. Y aquí tenemos nuestra primera pregunta. ¿De qué manera o maneras pueden las sustancias ser transportadas a través de las paredes de los capilares? ¿Cuál es la respuesta? Acabo de decirla. La D. Efectivamente, es la D. Las otras respuestas son incompletas, como verán. La respuesta D comprende todas: pinocitosis, fenestras, espacios intercelulares y diapedesis. No hay más que decir. Un par de palabras sobre angiogénesis. Básicamente, estímulos actúan sobre las células endoteliales para que se activen las metaloproteinasas. Estas abren un vaso en las abren un paso en las cubiertas de los vasos, en la lámina propia, y ahí es donde proliferan, donde se ubican las nuevas células endoteliales que han hecho mitosis, y eso finalmente se va a convertir en un vaso y va a atraer otras células del tejido conjuntivo para hacer vasos un poco mayores. Hay inhibidores de angiogénesis como angiostatina, endostatina y otros. Esto básicamente tiene que ver con el tratamiento futuro de las neoplasias.
Pasamos a las arterias. Tenemos varios tipos: la arteria elástica, que ustedes ya conocen, la aorta, la muscular, que es la arteria mediana de distribución, muy frecuente, las arteriolas, que son mucho más pequeñas, y las metaarteriolas, que controlan el flujo hacia los capilares. Nuevamente aquí lo vemos: la arteriola, la metaarteriola y el esfínter capilar. Bueno, las arterias grandes son las arterias elásticas. Estas son seguidas luego por arterias musculares, que tienen solamente lámina elástica interna y externa, y las características de las arterias es que estas, como tienen mayor presión, tienen el lumen más redondeado, y la pared es más correspondiente al tamaño del lumen. Como vamos a ver, no ocurre en las venas. Recordarán ustedes, este es un corte histológico donde vemos las láminas fenestradas elásticas en una aorta, en un vaso arterial grande. Aquí vemos la íntima, la media, mucho mayor, y la adventicia. A mayor aumento vemos las láminas fenestradas elásticas. Algunos ejemplos de arterias elásticas: la aorta, la arteria pulmonar, la carótida, subclavia y el tronco brachiocefálico. ¿Esto qué cosa será? Es la que sigue, ¿no? Es una arteria muscular. Solamente tenemos lámina elástica interna y externa, y luego la capa media, rica en músculo liso. Aquí una tensión para fibras elásticas demuestra una cantidad de fibras elásticas importante en este vaso. Probablemente esta es una rama cercana a las ramas mayores. Aquí tenemos una arteria un poco más pequeña, tiene todavía unas 5 o 6 capas de músculo liso. A esto todavía no podemos llamarle arteriola, sino una arteria mediana, digamos. Es lo mismo, pero en corte longitudinal. Y esta sí es una arteriola, que tiene 1 o 2 capas de músculo liso en la capa media. Aquí tenemos un capilar, y acá el autor nos ha indicado un pericito. Habrá que creerle. Las venas, como tienen menor presión, su lumen no es redondeado, sino que tiende a colapsar, y la pared con relación al lumen es mucho más delgada. Entonces, como el flujo también es lento, en los cortes histológicos pueden verse glóbulos rojos. Y en las venas que están en las extremidades inferiores tienen válvulas. Los tipos de venas: las venas grandes, las venas medianas, las venas musculares, que son mucho menores, que tienen 1 o 2 capas de músculo liso, un poquito semejante a lo que sería un capilar, ¿no? Y la vena postcapilar, que tiene pericitos. Esto es interesante. Recordarán ustedes que habíamos mencionado que las células endoteliales, los capilares tenían pericitos. También lo tienen las vénulas postcapilares. Y aquí vemos una mezcla entre capilares y vénulas pequeñas. Esta es una vena en una extremidad inferior con válvulas. Acá en el corte longitudinal, miren ustedes el tamaño del lumen con respecto a la pared. Acá una epicrómica para ver las válvulas. Miren ustedes, otra característica de las venas es la importante adventicia que tienen, que les da cierto soporte con respecto al grosor de la pared también, compensando un poco la falta de presión intraluminal. Aquí tenemos un corte histológico, un corte transversal de una vena grande. La característica de la vena grande es que la
adventicia tiene fibras de músculo liso en sentido longitudinal, son estas de acá. Este es el lumen, aquí estaría la íntima, la capa media, que no se nota muy claramente, luego la adventicia muy importante. Aquí no se nota muy claro, pero acá está el músculo liso cortado transversalmente, acá está la íntima. Segunda pregunta, ¿qué característica histológica es propia de la vena cava inferior? ¿Cuál es la respuesta de la clase? Acabo de decirlo. La A, así es. Este es un examen de memoria inmediata. Seguimos, los vasos portales. La circulación portal es un tipo de circulación especial en el cual los capilares desembocan en un vaso y nuevamente hacen otro lecho capilar, sin pasar por el corazón. Eso lo vemos, por ejemplo, en el hígado, en la hipófisis y en la corteza renal. Como vamos a ver luego, la arteria aferente, aquí este sería el glomérulo, aquí sería la arteriola eferente, y luego hace vasos rectos en el riñón, y eso sería entonces un tipo de circulación portal. Lo otro ocurre en el hígado, donde la arteriola en el intestino da vasos, luego pasa a la vena porta, luego pasa a los sinusoides en el hígado y nuevamente a la vena. Ese es otro tipo de circulación portal. Y esto, que es un tema un poco extraño, es importante sin embargo porque les puede ayudar alguna vez. Tenemos que los cuerpos carotídeos y los senos carotídeos. Los cuerpos carotídeos son quimiorreceptores para oxígeno y CO2, y los senos carotídeos son varios receptores, y estos se ubican en la bifurcación de la arteria carótida. Aquí tenemos en el esquema, en la carótida interna, el seno carotídeo. Acá a la izquierda tenemos un cuerpo carotídeo que se ubica más o menos en esta bifurcación, y a la derecha tenemos cómo es que se ve histológicamente. Como dato curioso diremos que estos son fuente de origen de una neoplasia que se llama paraganglioma, una rareza. Una de las funciones de la circulación es el control de temperatura, y para eso hay anastomosis arteriovenosa, sobre todo en las extremidades, distalmente, donde en el pulpejo del dedo, en el hecho ungueal, en los oídos, hay una anastomosis entre arteriolas y vénulas, formando una especie de glomérulo. Ese es el ejemplo típico donde una metaarteriola pasa directamente hacia una vena. Aquí está el aspecto de una glomera que se ve en los dedos, en el pulpejo de dedo. Ahora, los vasos y nervios en los vasos están presentes en los vasos grandes, eso se llaman vasa vasorum, vasa nervorum. No hay más que decir ahí. Aquí tenemos un ejemplo de vasa vasorum, es una vena grande en este caso, y la vasa vasorum está acá. Conjunto de arteriolas y vénulas en ese vaso grande, en la adventicia. La tercera pregunta es, los senos carotídeos son varios receptores que detectan incrementos de presión arterial en la arteria carótida interna a través de terminaciones nerviosas sensoriales en su pared, por lo que esta zona debe ser más delgada. El adelgazamiento de la pared de la arteria en los senos carotídeos ocurre principalmente en... ¿Por qué debe ser más delgada? Porque si es más delgada, entonces la pared es más sensible a los cambios de presión. Acuérdense que estamos hablando de arterias elásticas. Entonces, como esa pared, lo que va a disminuir ahí va a ser la capa media.
Entonces la respuesta sería la C. Esta capa media es la que va a disminuir en ese seno carotídeo. Las arterias elásticas, aquí tenemos algunos ejemplos, ya las hemos visto, creo, arteria pulmonar, arteria carótida, subclavia, brachocefálico. ¿En qué vasos podemos encontrar frecuentemente los pericitos? Esa es otra prueba de memoria inmediata. ¿En dónde? En este caso, a ver, ¿qué tenemos? Capilares sanguíneos, ¿no es cierto? No están mencionados las vénulas postcapilares, donde también están presentes, y probablemente sean más frecuentes aún. Llegamos al corazón. Las túnicas cardíacas son endocardio, miocardio y epicardio. El epicardio es lo mismo que decir pericardio visceral. ¿Se acuerdan? El pericardio es una bolsa que contiene líquido pericárdico. La capa visceral es el epicardio. Aquí lo vemos, el epicardio, el miocardio, el endocardio, que es muy delgado para este aumento. Vemos acá el endocardio, constituido por endotelios en la parte interna, el mismo que continúa con los vasos. Luego hay un tejido conectivo subendotelial, puede haber algo de músculo liso, y luego en el subendocardio típicamente están las fibras de Purkinje en los ventrículos. Acá están las fibras de Purkinje, recordarán ustedes, donde el núcleo era central, estaba rodeado por glucógeno, parte del sistema de producción del corazón. Aquí está el núcleo, esta zona clara es donde estaba el glucógeno, y hay miofibrillas periféricamente. Y además que son más grandes que las fibras musculares normales. El miocardio, bueno, constituido por fibras musculares cardíacas, forma parte del sistema conductor de impulsos también, porque llegan las fibras de Purkinje y les pasan la información a través de nexos. Ahí se implanta el esqueleto cardíaco, que es tejido fibroso. Alrededor de cada fibra muscular está el endomisio, por definición, el escaso tejido conjuntivo que hay alrededor de cada fibra. Y luego en fascículos están el perimisio. Aquí tenemos un ejemplo, corte histológico del miocardio. No vamos a revisar eso ahora. Acá está. Ustedes recordarán que tenían núcleos de diferente tamaño y los discos intercalares muy importantes. Veamos algunas características de la disposición del músculo en la aurícula. En la parte interna de la aurícula tenemos que hay haces entrelazados y periféricamente están rodeando esa aurícula. Con respecto al ventrículo hay más cantidad de tejido conjuntivo elástico, un poco para compensar la diferencia de grosor. Aquí comparado con los ventrículos tenemos que las fibras musculares de la aurícula son más pequeñas. Estas secretan factor natriurético atrial. ¿Recordarán ustedes para qué sirve? Aumenta la excreción de sodio y diuresis también. El sistema de túbulos T menos extenso, hay más sodio en este POGAP, lo cual hace este tejido más veloz para conducir el impulso y se contrae rítmicamente. El miocardio, en cambio, tiene también una disposición interna circular y luego bandas que rodean ambos ventrículos. El epicardio, pericardio visceral, es una serosa, es decir, está recubierta por células mesoteliales y por debajo hay tejido conjuntivo laxo, que puede tener o no tejido adiposo.
Eso lo vemos acá. Por ejemplo, acá vemos que el epicardio tiene bastante tejido adiposo aquí, pero en esta zona no lo tiene. En este corte histológico vemos que es muy importante la presencia de depósitos en esta túnica. Ahí también discurren los vasos, las coronarias, ¿no es cierto? Y filetes nerviosos. Aquí tenemos las células mesoteliales. Y este es una rama de las coronarias, probablemente. La quinta pregunta. A diferencia del endocardio, ¿cuál de las siguientes células son abundantes en el epicardio? Adiposas. Muy bien. El epicardio corresponde a capa visceral del pericardio. Así es. El esqueleto cardíaco es tejido conjuntivo denso, no modelado, y sus componentes son los anillos fibrosos que rodean las aberturas de aurículos ventriculares y la aorta y la pulmonar. El trígono fibroso, dos estructuras triangulares que vamos a ver después en la figura, y el septum membranáceo que forma la parte superior del septo. Entonces acá estaría el trígono derecho, trígono izquierdo, los anillos fibrosos, 4. El septum membranáceo estaría en un plano perpendicular a esta imagen. Esa es la imagen de lo mismo, los anillos fibrosos, el trígono acá, trígono acá. En el esqueleto cardíaco se implantan las válvulas cardíacas que tienen también una subdivisión. En la parte superior, la que está expuesta a menor presión, se llama esponjosa, luego viene la capa fibrosa y luego la ventricular. La diferencia está que esta esponjosa tiene tejido conjuntivo más laxo que el resto de capas. Con respecto a la parte fibrosa, que es la media, las dos capas, superior e inferior, tienen más fibras elásticas. El sistema conductor de impulsos, ya lo conocen, no vamos a decir más, excepto que las fibras de Purkinje se conectan con nexos con las fibras musculares. Entonces la pregunta es la misma. ¿Cómo pasan los impulsos eléctricos desde las fibras de Purkinje a las fibras musculares cardíacas ventriculares? La E, uniones tipo nexo. Vamos acá, bueno, acá una fibra de Purkinje, las fibras musculares cardíacas alrededor y el impulso pasa por nexos. Llegamos a los linfáticos del corazón. Algo un poco esotérico. Tiene redes, una endocárdica y una epicárdica, y ambas están interconectadas. La inervación del corazón. Hay una inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática aumenta la frecuencia cardíaca y la parasimpática la disminuye. Entonces, ¿qué observaría en un corte histológico a través del septum membranáceo? Lo primero que deberíamos ver es endocardio, ¿no es cierto? A los dos lados, porque está en el septo interventricular. Luego, como es parte del esqueleto cardíaco, es tejido conjuntivo denso. ¿Cuál es la respuesta entonces? Respuesta es la A. Endocardio, tejido conjuntivo denso no modelado y endocardio. Este es el septum membranáceo. Llegamos a los linfáticos. En los linfáticos distinguimos los capilares linfáticos, que eran los que se confundían con los capilares sanguíneos. Luego vienen vasos mayores, que son los vasos linfáticos, que tienen músculo liso en dos capas, con una predominancia de fibras longitudinales, y estos tienen válvulas. Finalmente, los conductos linfáticos,
que ya habíamos visto, el derecho y la conducto torácico, que desembocan en las venas yugular y subclavia. Esto es lo mismo, lo que acabamos de decir, los vasos linfáticos y los capilares linfáticos, que son solamente células endoteliales. Histológicamente los distinguimos porque las células endoteliales de este linfático son muy aplanadas comparadas con un linfático. Otra cuestión es que tienen el lumen un poquito más grande, ¿cierto? Ustedes recordarán que un capilar linfático, por ejemplo, como esto, tenía un lumen muy estrecho donde el vaso pasaba con ajustes. Bueno, así como diversión, ¿qué cosa es esto? Una arteriola. Si bien en el ENAM no va a venir una imagen, en otros exámenes, como ustedes saben, sí vienen imágenes. Y aquí tenemos una comparación entre un capilar sanguíneo y un capilar linfático. Obviamente el que tiene sangre es el capilar sanguíneo. Aquí un esquema del capilar linfático. Miren cómo el lumen está sostenido por fibras del tejido conjuntivo que lo rodea. En esta imagen vemos un capilar linfático con válvulas. Perdón, es un vaso linfático con válvulas. No es un capilar ya, porque acá ya hay músculo liso. Nuevamente vemos en esta imagen el conducto torácico drenando casi toda la economía y el conducto linfático derecho drenando solamente esta porción del órgano. Muy bien. En el sistema vascular linfático se encuentran vasos que tienen numerosas válvulas y carecen de vasa vasorum. Indica de qué vaso nos referimos. Bien. Esta es una pregunta con truco. Y la respuesta está en la misma pregunta, ¿no? No es un capilar porque tiene válvulas y no es un conducto torácico porque no tiene vasa vasorum. La respuesta es entonces vaso linfático. La pregunta 10. ¿Dónde encontramos capilares fenestrados sin diafragma? Lo dijimos antes. Riñón. En el corpúsculo renal. Recordarán esta imagen. Teníamos esta capilar fenestrado, pero sin diafragma. Bien, acabamos una cuarta parte. Pasamos al aparato respiratorio. Ya. La función nuevamente es el intercambio gaseoso, ustedes ya saben eso. El aparato respiratorio lo podemos dividir en vías aéreas altas, cavidad nasal y faringe, y las vías aéreas bajas, laringe, hasta los alveolos. O sea, los bronquiolos respiratorios, para ser estrictos. Este sistema respiratorio está compuesto de varios componentes. El mecanismo ventilatorio, que no vamos a revisar, porción conductora, que solamente lleva el aire, y la porción respiratoria, donde se hace el intercambio gaseoso. En este esquema podemos ver la porción conductora. Miren qué cantidad de volumen es la porción conductora, y solamente al final está la porción respiratoria. El mecanismo ventilatorio está compuesto por diafragma, caja torácica, los músculos intercostales abdominales y el tejido conjuntivo elástico pulmonar. Este último es muy importante. Cuando se pierde, tenemos problemas para la expiración.
La porción conductora y la respiratoria son otros de los componentes del sistema respiratorio. En la porción conductora comprende desde la cavidad nasal, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y termina en los bronquiolos terminales. Su nombre lo dice. Luego continúa la porción respiratoria, que está compuesto por el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, el atrio y los sacos alveolares. El epitelio respiratorio, ¿se acuerdan el famoso tejido pseudoestratificado cilíndrico ciliado? Compuesto por células cilíndricas ciliadas, obviamente, células caliciformes, células Goblet. Hay células en cepillo, células basales y células de gránulos pequeños. Vamos a ir revisando cada una de ellas poco a poco. Por ahora podemos decir que la presencia de los cilios es muy importante para el movimiento del moco. Y ya saben ustedes todo lo que pasa cuando no se pueden eliminar estas partículas o bacterias de las vías aéreas. Las células caliciformes son glándulas unicelulares que producen el moco en este epitelio. Después vamos a ver células en cepillo, células basales y gránulos pequeños. La presencia de metaplasia en el aparato respiratorio es peligrosa. Las células en cepillo. Estas son células que tienen estas microvellosidades romas, no son muy altas, acaban bruscamente. Curiosamente, estas células en cepillo tienen una estructura similar a la de células gustativas en cuanto a componentes de transducción de señal. Entonces, su función parece ser la de evaluar la calidad de aire inspirado. Tienen terminales aferentes en su superficie basal. Finalmente, su conclusión es que son quimioreceptores. Son receptores quimiosensoriales. ¿Dónde las encontramos? Las células en cepillo se encuentran en los alveolos, en el epitelio respiratorio y en el epitelio olfatorio. Y aquí tenemos otro tipo de células, las células de gránulos pequeños. Son las famosas células de Kulczycki. No de Kuczynski, ¿no? Es Kulczycki. Y estas son células enteroendocrinas. ¿Por qué enteroendocrinas, dirán? Recordarán ustedes el origen embriológico común de las vías respiratorias con el intestino. La característica de estas células es que tienen a la microscopía electrónica gránulos muy densos, que contienen sustancias de dos tipos, catecolaminas o hormonas polipeptídicas como serotonina, calcitonina y el péptido liberador de gastrina. Su disposición pueden ir como células aisladas o como cuerpos neuroepiteliales, que parece que tienen que ver con la regulación del flujo de las vías aéreas, tanto en las vías aéreas o en cuanto tiene que ver con la circulación. Una pregunta nuevamente de memoria reciente. La célula de cepillo se llama así, ¿por qué? Por tener microvellosidades romas. ¿Por qué esta no? Dice, se conecta con terminales nerviosos eferentes. Eso no es cierto. Son aferentes. Ahora, con respecto a los bronquios y bronquiolos, vamos a ver la estructura de la pared. Primero, la lámina propia. Recordarán ustedes que el tejido conjuntivo laxo forma la lámina propia, donde hay glándulas, y el componente elástico es muy importante, que va aumentando conforme vamos avanzando en las subdivisiones del árbol bronquial, en las vías respiratorias. Como soporte tenemos cartílago y hasta hueso en la cavidad nasal.
Finalmente, desaparece el cartílago en los bronquiolos y solamente queda algunas fibras elásticas que sostienen estos bronquiolos. Y el músculo liso también va aumentando en importancia conforme se va subdividiendo el árbol bronquial. Aquí vemos una imagen donde vemos el epitelio, la lámina propia aquí. Por acá hay fibras elásticas, las glándulas de tipo mixto, muy importantes, para formar una capa de moco en la superficie que debe llevar las partículas hacia la faringe. Ya. Entonces comencemos con la cavidad nasal. ¿Cómo se llama esto? Narinas, ¿no es cierto? Y acá tenemos un epitelio poliestratificado plano queratinizado que luego se va haciendo cada vez menos queratinizado. Pasa un epitelio respiratorio por esta zona donde están todos los cornetes. Acá en la parte superior tenemos el epitelio olfatorio. Hacia la parte posterior hay zonas con mucosa respiratoria. Aquí vemos un ejemplo de la mucosa en la fosa nasal, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, las glándulas de tipo mixto, y miren la gran cantidad de vasos. Ustedes recordarán que estos vasos cuando se dilatan provocan una gran cantidad de secreción. Aquí vemos las células ciliadas y las células caliciformes. Y estas células que están marcadas con K por el método inmunohistoquímico son las células de Kuczynski, son células neuroendocrinas. Seguimos avanzando hacia la mucosa olfatoria que se encuentra en el ápice de la cavidad nasal, una zona muy pequeña donde en esta cosa el epitelio es pseudoestratificado cilíndrico, y los cilios no son cilios móviles, sino son cilios inmóviles que son paralelos a la membrana basal y tienen los receptores de las sustancias odoríferas. Aquí en la lámina propia hay una glándula serosa que se llama glándula de Bowman y hay axones amilínicos acá que llevan la información de estas neuronas que están presentes acá. Entonces la pregunta es, ¿la mucosa olfatoria se caracteriza por tener células caliciformes? No tiene. Fibras mielínicas no las tiene. Glándulas mucoserosas, no, ese es propio de la mucosa respiratoria. Glándulas seromucosas, tampoco. Glándulas serosas, sí. Son las glándulas de Bowman. Estas de acá. Los senos paranasales, muy importantes porque, primero porque cuando se obstruyen son fuente de problemas y cuando hay alergia la mucosa se engruesa y ese pasaje se obstruye más fácilmente. En la sinusitis. Seguimos a la nasofaringe, es la parte posterior de las coanas. El segmento respiratorio de la cavidad nasal se caracteriza por ¿cuál será la respuesta? ¿La ven? Su lámina propia se adhiere al periósteo. Exacto. Quien haya visto una biopsia de mucosa nasal verá que es muy sangrante. Porque, primero, que es difícil de tomar porque está muy pegado al hueso. El periósteo es tejido conjuntivo fibroso, la lámina propia también es tejido conjuntivo fibroso, denso, entonces eso sangra. La nasofaringe, la hiperplasia de esta adenoides, impide la respiración. Llegamos a la laringe. ¿Se acuerdan de la epiglotis? En la epiglotis la parte central era cartílago elástico. Las cuerdas vocales
falsas, verdaderas. Los cartílagos laríngeos la mayor parte son hialinos, pero hay unos cuantos elásticos, el corniculado, el cuneiforme, la epiglotis y las puntas de los aritenoides. Antes de ir a esa pregunta, repasemos esto. La mucosa de la cuerda vocal falsa es simplemente un pliegue. Es un pliegue de la mucosa respiratoria. Pero la cuerda vocal verdadera sí tiene una estructura propia, con fibras elásticas en esta zona y ausencia de linfáticos en el espacio renque, recordarán. El epitelio, debido al roce, es polistratificado plano, no queratinizado. Entonces, la cuerda vocal falsa se caracteriza por cartílago elástico, no tiene. Cartílago hialino, está muy lejos. Espacio renque, sí o no. No, porque eso es propio de la cuerda vocal verdadera. Fibrocartílago tampoco tiene. Glándulas seromucosas, sí tiene. La respuesta es la E. Pero debido al rozamiento, también la cuerda vocal falsa puede tener tanto metaplasia o ser un epitelio estratificado, escamoso. Se acordarán ustedes de la tráquea con su cartílago en forma de C, la mucosa respiratoria hacia el medio y en la parte posterior es cerrada por tejido conjuntivo denso, fibras elásticas y músculo liso. ¿Qué cosa hay acá atrás? Esófago, ¿no? Entonces vamos al árbol bronquial. Comenzamos con el bronquio principal, bronquio primario, a cada lado, bronquio secundario o lobar, bronquio terciario o segmentario. Esos se van subdividiendo en bronquios. Finalmente llegamos a los bronquiolos que no tienen ni cartílago ni glándula y los bronquiolos terminales donde ya abundan las células claras. En este esquema vemos los componentes. El cartílago, como ven ustedes, sostiene la estructura del bronquio. En la expiración, este bronquio no se va a cerrar fácilmente debido a la presencia del cartílago, que está ausente en los bronquiolos. Entonces, estos tienden a cerrarse más prontamente. Las glándulas, la presencia de glándulas también es importante en los bronquios y no se ven en los bronquiolos. El músculo liso va aumentando proporcionalmente conforme nos vamos yendo distalmente. Y las fibras elásticas, ya dijimos, muy importantes en disposición longitudinal. Por eso es que tienen este aspecto plegado en esta forma, por las fibras elásticas. Aquí tenemos, ¿esto será un bronquio o un bronquiolo? Bronquio, porque aquí están las fibras de cartílago, perdón, está el cartílago hialino en este caso. ¿Y esto es un bronquio o un bronquiolo? Es un bronquiolo porque carece de glándulas y carece de cartílago. Observen también que los septos alveolares están acá, sosteniendo la pared como si fueran las cuerdas de una carpa de circo. Cuando alguna enfermedad destruye estos septos, entonces estos bronquiolos tienden a colapsar más rápidamente. Otra célula que vamos a revisar son las células clara. Estas células producen una sustancia tensioactiva parecido al surfactante, pero en los bronquiolos. Y además hay una proteína que se llama CC16, es la proteína secretora de células claras, que tiene alguna importancia diagnóstica. Cuando se hace lavado bronquialveolar en EPOC y asma, se ve que aumenta a la vez que en el suero.
pero cuando hay un daño en el pulmón, se destruyen, claro, las células claras, entonces disminuyen el lavado, pero aumenta en el suero. Eso por el daño de los vasos. Estas son las células claras, miren esa protrusión que tienen. Aquí encontramos muchas vacuolas. La célula clara característicamente tiene una prominencia con forma de cúpula en su superficie apical que mayormente contiene aparato de Golgi, mitocondrias, retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso o vesículas de secreción. Vesículas de secreción es la respuesta. Y aquí lo vemos. Acá están las vesículas en el ápice. Entonces llegamos a la porción respiratoria. Comenzamos con el bronquiolo respiratorio. Bueno, acá tenemos todavía en este esquema el bronquiolo terminal que aún no tiene alvéolos en su pared y sus subdivisiones son los bronquiolos respiratorios. Estos se van subdividiendo también para dar tanto así como bronquiolos respiratorios o finalmente un conducto alveolar donde es mayor el componente alveolar en la pared. Llegamos al atrio, que es una cavidad donde desembocan varios sacos alveolares. Vamos a ver eso. Aquí tenemos el bronquiolo terminal, rico en células claras. Avanzamos hacia los bronquiolos respiratorios. Miren, acá están las aberturas a los alvéolos. Seguimos avanzando a un conducto alveolar, donde solamente encontramos músculo en estas zonas pequeñas que vemos acá, que son como clavos en la pared. Y llegamos al atrio por acá. Nuevamente, conducto alveolar, miren, acá está el músculo, casi en puntos en la pared. Acá está el saco alveolar, este sería el atrio. ¿Qué estructura pertenece a la porción conductora del tracto respiratorio? Y la respuesta es bronquiolo terminal. A la pregunta 17. Los bronquios, a diferencia de los bronquiolos, tienen adventicia, capa cartilaginosa, capa muscular, células claras, mucosa. ¿Verdad? La respuesta es capa cartilaginosa. Aquí. ¿Qué? Pregunta 18. A ver, ¿quién puede resumir esto en 2 palabras? Es una niña de 2 años que tiene asma. ¿Sí? ¿Y qué encontramos en el pulmón? ¿La C? ¿Dilatación bronquial? No. ¿Membranas hialinas? ¿La E? ¿Engrosamiento de membrana basal bronquial, hipertrofia de músculo liso? La B, dilatación de bronquiolos respiratorios y extensión de alvéolos. Eso, ¿por qué se dilatarían los bronquiolos, no? Acuérdense que en el asma, al contrario, lo que le damos es un broncodilatador. La respuesta es la E, engrosamiento de membrana basal bronquial e hipertrofia de músculo liso. Esto de dilatación bronquial y bronquiolar corresponde más a otro tipo de enfermedades con destrucción de la pared. Edema intersticial con membranas hialinas es más parecido a un síndrome de distrés respiratorio o una neumonía viral, ¿no? Y este exudado neutrofílico no es propio de una enfermedad de curso tan larvado como es el asma. Eso es lo que vemos acá, mucho moco, es un moco muy denso, como ustedes ya habrán visto, mucho infiltrado eosinófilo,
engrosamiento de la pared. Y aquí tenemos un esquema para ver los alvéolos, la cavidad, los poros de Kohn o poro alveolar, y en el intersticio tenemos los capilares, y hay tejido conjuntivo alrededor de esos capilares. También pueden haber macrófagos en ese intersticio. Las células que recubren los alvéolos mayormente son neumocitos tipo 1 y en las esquinas neumocitos tipo 2, aunque cuando hablamos de número, el mayor número de células corresponde a los neumocitos tipo 2. En este esquema podemos ver nuevamente células neumocitos tipo 1, los macrófagos, el poro de Kohn, otra vez. Ya. Está pidiendo descanso. Observen ustedes cómo el capilar es un poco tortuoso y hay zonas donde está en contacto con el neumocito tipo 1 y es aquí en la porción delgada del septo alveolar donde se produce el intercambio gaseoso. El resto, la porción gruesa del septo alveolar, es donde están las fibras elásticas, colágenas y donde están las células del septo. Aquí en un corte histológico vemos neumocito tipo 2 por acá, las células endoteliales. Las células, los neumocitos tipo 1 son difíciles de distinguir entre célula endotelial y neumocito tipo 1. El macrófago también a veces es un reto de distinguirlo de un neumocito tipo 2. Pero en esta biopsia transbronquial, por ejemplo, que parece que ha habido un poquito de edema intersticial, vemos congestión vascular en los capilares y permite ver la porción delgada más fácilmente acá. La barrera alveolar capilar estaría compuesta entonces por el surfactante, el neumocito tipo 1, su lámina propia unida a la lámina propia de la célula endotelial y el citoplasma de la célula endotelial. Ahí se produce el intercambio gaseoso. Entonces, la pregunta 19, la barrera hematogaseosa más delgada está constituida ordenadamente por... Y la respuesta es... ¿La B? D de dado, surfactante, neumocito tipo 1, lámina basal, y muy bien, esa es la respuesta. Aquí tenemos un neumocito tipo 2 con estos cuerpos lamelares que contienen sustancia surfactante que van a disminuir la tensión superficial en el alveolo, evitando la telectasia. Acá está esto que parece un mil hojas, va a ser la futura sustancia surfactante. Surfactante está compuesto por dipalmitodilfosfatidilcolina, no se olviden del nombre, dipalmitodilfosfatidilcolina, fosfatidilglicerol y proteínas B y C, SPB y SPC. El surfactante se recicla también, es producido por los neumocitos tipo 2 como mielina tubular, luego se absorbe en la interfase entre el aire y el líquido, toma esta disposición que vemos aquí, triple, y luego de un tiempo es fagocitada por el macrófago y por el mismo neumocito tipo 2 que recicla sus componentes para formar nuevos cuerpos lamelares. Aquí un poro de Kohn y un macrófago en el septo alveolar, un capilar resaltando acá. ¿Cuáles son las células regeneradoras del epitelio de las vías respiratorias? Tenemos en el epitelio las células basales, en los bronquiolos las células claras y en el epitelio alveolar los neumocitos tipo 2. Y en casos de patología severa, las células claras colaboran. La pregunta 20. Tienen la función de reemplazar las células epiteliales perdidas en el aparato respiratorio. Exacto, la C. Célula clara, neumocito tipo 2 y célula basal. Acá están precisamente las células basales.
estas de acá, las células claras y los neumocitos tipo 2. Curiosamente no se parecen en nada morfológicamente, ¿no? Un prematuro de sexo masculino, 1650 gramos, nace a 29 semanas de gestación. Y luego, dificultad respiratoria severa, se provee oxígeno y se le da una sustancia por goteo endotraqueal que debería haber sido sintetizada por una de las siguientes células, si es que el infante hubiese nacido a término. ¿Cuál es esa? La C, la D de dado, la C de casa, la D. La D, precisamente la D, las células alveolares tipo 2, los neumocitos tipo 2 secretan surfactante. Y eso es lo que se está instilando a este paciente. Acá está el neumocito tipo 2. ¿Qué tiene este paciente? Enfermedad de membranas hialinas. Circulación pulmonar. Bueno, aquí tuvimos algunos problemas con algunas imágenes que hemos tenido que sacar. Entonces voy a tener que quitarles solamente. No es que lleguen tarde, sino que son los refuerzos. Bien, sigamos. En la circulación pulmonar tenemos una circulación funcional y una circulación sistémica. Primero la circulación funcional. Siguiendo las vías aéreas, se van subdividiendo ramas de la arteria pulmonar que llevan sangre venosa, ¿no es cierto? Lo más rápidamente posible, siguiendo el aire que es conducido hacia los alvéolos. Aquí tenemos entonces las vías aéreas y cómo las ramas de la arteria pulmonar van acompañando esa subdivisión hasta que llegamos a la altura más o menos de los bronquiolos respiratorios, donde ya comienzan a haber capilares y toman contacto con esos alvéolos. Aquí tenemos una arteria pulmonar. Miren la gran cantidad de fibras elásticas que tiene. Tiene una doble capa de fibras elásticas. Esta es la red capilar. Aquí hay un aumento de la arteria pulmonar. Recuerden siempre la gran importancia que tiene la presencia de tejido elástico en el pulmón. La pérdida de tejido elástico empeora la función pulmonar. Ahora las venas, de ese lecho capilar drenan hacia venas que van hacia los septos interlobulares y hacia la pleura, donde se lleva esa sangre, ya sea hacia el ilio o por otras vías hacia vasos, hacia venas mayores. Tenemos también que el pulmón, sobre todo en lo que es en el intersticio, recibe sangre oxigenada. Son arterias bronquiales que también siguen el árbol bronquial, pero no tan estrechamente, y se anastomosan finalmente a nivel de los alvéolos ya en bronquiolo respiratorio. Se anastomosan con la otra red. En cuanto a las venas, la mayor parte del flujo venoso de estas arterias bronquiales, que provienen de estas arterias bronquiales, van por las venas bronquiales hacia el ilio.
Ahora, esto es muy interesante. Y aquí hay algunas diferencias en terminología de acuerdo a los libros. La unidad fisiológica está constituida por el bronquiolo respiratorio y sus ramas, que se llama acino pulmonar. Algunos incluyen incluso su bronquiolo terminal. Luego tenemos el lobulillo pulmonar. En el lobulillo pulmonar, un bronquio que da lugar a varios otros bronquios y todas ramas posteriores, presenta un septo que en el humano no está bien delimitado, pero que sí se ve cuando hay fibrosis pulmonar. Y eso forma el lobulillo pulmonar. Otros definen el lobulillo pulmonar como el bronquiolo terminal y todo el resto del tejido que le sigue. Linfáticos del pulmón. Hay dos plexos, un plexo profundo que va a drenar hacia el ilio y un plexo superficial que depende de la pleura. Aquí vemos los linfáticos que siguen el intersticio de las vías aéreas. Ojo que no hay linfáticos en los septos alveolares. Los septos alveolares drenan el fluido que proviene de los capilares a través de la porción gruesa del septo alveolar. Aquí vemos también el plexo en la pleura y cómo va luego por los septos a viajar hacia la parte del ilio. Los linfáticos del septo alveolar se caracterizan por drenar en los linfáticos de la pleura, drenar en los linfáticos del septo interlobular, drenar en los linfáticos de la adventicia del bronquiolo terminal, drenar en los linfáticos del septo interacinar, no existir en el septo alveolar. ¿La respuesta cuál es? La E, por supuesto. En el septo alveolar. Aquí está el esquema del septo alveolar y aquí no hay ningún linfático. Es en este espacio, en la porción gruesa del septo, es por donde pasa el líquido que trasuda de estos capilares. Inervación. Sabemos que las fibras parasimpáticas producen constricción bronquial y las simpáticas dilatación bronquial. La pleura es muy interesante, recubierta por células mesoteliales, una capa de tejido conjuntivo debajo y dos capas de fibras elásticas, no muy visibles todo esto. Cuando es muy delgado, tomar acá una biopsia es muy peligroso, porque puede conectar este espacio, puede conectar el espacio de los alvéolos con el espacio pleural, provocando, ¿qué? Neumotórax, ¿no? Y este tema es interesante, ventilación colateral. Cuando hay un exceso de presión en las vías aéreas, se abren vías colaterales que no están abiertas a presiones normales. Los poros de Kohn, digamos, son una forma más frecuente de este intercambio de ventilación, pero existen comunicaciones interalveolares entre bronquiolo y alveolo y entre bronquiolos de lobulillos adyacentes. Esto evita la atelectasia en ciertos casos. Aquí, por ejemplo, en este esquema vemos que hay un tumor acá y que la ventilación de estos alveolos ha tenido un bypass a través de esta vía aérea, a través de esta ventilación colateral. Y acá tenemos un niño de 6 años que se aspiró un maní, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó luego de la aspiración? ¿Cuál es el diagnóstico?
¿Mm? ¿Será un absceso pulmonar? No, ¿no? El Gram dice negativo. ¿Atelectasia por reabsorción? Puede ser. Bronconeumonía, alejado con ese Gram. Bronquiectasias, no tenemos evidencia tampoco. Y neumotórax, no, el examen clínico no tiene nada que ver. El diagnóstico es atelectasia por reabsorción. Vemos acá, por ejemplo, aunque no tenemos un maní, tenemos un tumorcillo que ha cerrado esta vía aérea y se ha reabsorbido el aire y esta se ha colapsado, formándose una atelectasia. La pregunta 24. Un niño de 12 años se queja por una historia de 24 horas de estornudos, lagrimeo, congestión nasal. La mucosa nasal está inflamada, pero su garganta es normal y está febril. ¿Cuál de las células en la mucosa nasal del niño sintetizó la proteína que disparó su aparente reacción alérgica? Mastocitos, células plasmáticas, glandas de Bowman, células de polvo, células endoteliales. ¿Cuál será la respuesta? A ver, ustedes son expertos patólogos, creo, ¿no? Han llevado inmuno 1, 2, 3, 4, 5, no sé. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Dice, ¿cuál de las células en la mucosa nasal sintetizó la proteína que disparó la reacción alérgica? ¿El mastocito sintetiza proteínas? La histamina no es una proteína, ¿no? Es la célula plasmática que ha secretado... ¿Qué ha secretado? IgE. La respuesta es entonces célula plasmática. La pregunta 25. Se ha observado que la intubación lobar selectiva accidental de un paciente enfisematoso no produce el colapso de otros lóbulos. ¿Cuál es la explicación más probable de este fenómeno? ¿Cuál es la respuesta? ¿Pasaje a través de los poros de Com? A ver, ¿qué ha pasado acá? Han intubado un lóbulo, ¿no? Por accidente. Pero no se produce el colapso de los otros lóbulos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el enfisema? El volumen de cierre es aumentado, ¿no? O disminuido. Hay un problema para expiración, en otras palabras. Como la expiración es anormal, las vías colaterales están activadas. Entonces la respuesta es pasaje de aire por los canales colaterales. Y llegamos a aparato digestivo. Y acá vamos a hacer un descanso. ¿Quieren descansar o no? Entonces hagamos un descanso de 5 minutos, pero estricto.